Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, los que nos visitan en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada familia, en cada hogar y en cada ministerio. Acá en esta hora, estaremos hablando sobre Jonathan Edwards, uno de los grandes avivadores también. De la biografía del encuentro con los avivadores, hablamos de Jonathan Edwards, le llamaban el intelectual de Dios, a Jonathan Edwards, porque era un hombre muy preparado. Dice así, de la siguiente manera: el sentido que tengo de las cosas divinas se encenderá de repente, como si fuera un dulce ardor en mi corazón, un ardor de alma que no sé cómo expresar. Jonathan Edwards. Eso lo escribió él en su biografía de Jonathan Edwards, la cual estaremos comenzando con el primer capítulo de la biografía de Jonathan Edwards. Y dice así, de la siguiente manera: Jonathan Edwards es el más complejo y por lo tanto el más malentendido de todos los reformadores. Nacido el mismo año que John Wesley, Edwards era el hijo de un ministro puritano, casi considerado un miembro de la nobleza en la Nueva Inglaterra de los colonos. Aunque su casa se parecía más a los fuertes del lejano oeste que a la tranquila casa parroquial de los Wesley en Edward. John Wesley nació, pero en el mismo año nació Jonathan Edwards. Pero Jonathan Edwards marcó una historia diferente porque era intelectual, era un hombre preparado, era un hombre letrado y hizo algo diferente en su vida, donde marcó una historia y su descendencia también marcaron historia. Dice, aunque Jonathan Edwards se convertiría en pastor y renovador en el centro del gran avivamiento en América, también fue un intelectual que se forjó con el pensamiento de la Ilustración y los escritos de hombres como John Locke e Isaac Newton durante su vida. Edwards escribió algunos de los trabajos teológicos más eruditos. Editó el popular Vida y Diario, se llamaba, de David Brainerd, que sigue siendo una pieza clásica de la literatura misionera. Infundió vida al corazón de dos avivamientos. Fue despedido de la iglesia que pastoreaba, sirvió como misionero a los nativos americanos y murió como presidente de la Universidad de Nueva Jersey en Princeton. Marcó una historia, marcó algo diferente. Jonathan Edwards fue presidente de la universidad, escribió muchos diarios, fue alguien muy preparado. Jonathan fue un puritano, pero también fue un calvinista evangélico, un aparente oxímoron. Creía que solo Dios podía elegir a aquellos que son salvos. Pero casi a la inversa, también creía que era la responsabilidad de cada individuo buscar su propio destino personal con Dios. Jonathan Edwards era un hombre de inmensa integridad que equilibraba la importancia de una fe radical con la disciplina y el pensamiento crítico. Nunca tenía miedo de preguntar por qué ni de cuestionar sus propias creencias y buscar con todo su corazón hasta encontrar una respuesta. Era un hombre que le gustaba indagar, un hombre que le gustaba investigar, un hombre que le gustaba ir a lo más profundo, buscar la manera de investigar algo que estaba oculto para muchos, pero él lo quería descubrir. Durante su corta vida de 54 años, Jonathan Edwards registró las increíbles señales y maravillas del mover de Dios de la que fue testigo en el gran avivamiento. Dice, al cuestionar los excesos, argumentó la necesidad de hacer de la religión algo más del corazón que de la mente. Predicó mucho sobre la naturaleza de Dios como definida por su amor. Sin embargo, su sermón más famoso fue su llamado al arrepentimiento de los pecadores, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese fue el sermón más famoso de él. Fue el sermón que causó una diferencia. Dice, predicó acerca de la gravedad de la ira de Dios desde un corazón que rebosaba de compasión y preocupación por los perdidos. Conocía más el cielo que el infierno, pero estaba feliz de darle a su congregación un recorrido guiado del infierno con la esperanza de que ellos pudieran evitarlo a cualquier precio.
Estaba feliz de guiar a su congregación por el infierno, pasearlos por el infierno, de manera que ellos tuvieran temor de no ir o sea, temor de ir a ese lugar, temor de que voy a tratar de hacer las cosas bien porque no voy a ir al infierno. Entonces Jonathan y su esposa Sarah están entre los padres más notables de la historia estadounidense. Jonathan Edwards, Sarah, su esposa, fueron uno de los más reconocidos en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron mucha descendencia. Y esa descendencia también marcó la diferencia. Dice, para el año 1900, los descendientes de sus 11 hijos, incluían 13 presidentes de universidades. 13 presidentes de universidades. 65 profesores. 100 abogados. Entre ellos el decano de una notable escuela de leyes. 30 jueces. 66 médicos. Entre ellos el decano de una escuela de medicina. 135 rectores. Un editor y más de 100 misioneros en el extranjero. Entre ellos el escritor Harry, el editor Frank Nelson, Don Blinday y el escritor Robert Lowell. 80 de sus descendientes tuvieron cargos públicos, entre los que incluyen a 3 senadores estadounidenses, alcaldes de 3 ciudades importantes, gobernadores de 3 estados y un vicepresidente estadounidense, Aaron Burr. También una primera dama estadounidense, Edith Roosevelt, la segunda esposa de Theodore Roosevelt, y un contralor del Tesoro americano, Robert Walker Taylor. Dice, el legado generacional de los hijos de Edward refleja como la influencia de un seguidor sincero de Jesús se transmite a lo largo de la historia. Dice, enfocarse solamente en el legado que dejó Jonathan Edwards sería, sin embargo, perder su importancia principal para el cristianismo en la actualidad. Era un hombre deseoso de luchar con pensamientos, sentimientos y la vertiginosa ola de cambios, a fin de recibir la recompensa de Abraham. La amistad con el gran yo soy, primero y principal Jonathan Edwards, era un hombre que buscaba conocer a Dios, y esa búsqueda alcanzaba todo lo que deseaba. Jonathan Edwards, su descendencia marcó una gran historia, marcó una gran diferencia en Estados Unidos, pero no podemos fijarnos solamente en eso, sino tenemos que fijarnos qué llevó a Jonathan Edwards a marcar esa historia, qué llevó a Jonathan Edwards que su descendencia marcara esa historia, qué hizo para que ellos llegaran a ese estatus social o a marcar esa historia, qué fue lo que hizo que ellos llegaran a ello. Fue Jesús de Nazaret. Fue porque Jonathan Edwards y Sarah se esmeraron por buscar de Dios, por conocer de Dios, y Dios hizo la diferencia. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y esto fue un encuentro con los avivadores. Bendiciones. Dios te bendiga.